Domingo 13 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Bueno, yo estoy leyendo, he proclamado el Evangelio del día, pero si miramos a las otras dos lecturas, la primera, que es la del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, y luego la lectura segunda, que es la carta de San Pablo a los Romanos, vemos que hay un mismo hilo conductor. Es decir, el tema, la temática es exactamente la misma. ¿De qué habla? De acogida. Y la contrapartida de acoger a Dios en las distintas personas que lo representan supone recibir una recompensa de Dios. Y una recompensa desproporcionada porque no se puede comparar la paga que Dios hace, que es buen pagador, con el beneficio que se está haciendo, digamos, a su persona a través de su representante. Y veamos por qué. La primera lectura del segundo libro de los Reyes nos cuenta que pasaba Eliseo por ahí, por un lugar, Sunam se llamaba. Eliseo era ese gran profeta que recibe del espíritu del otro, el máximo de los profetas del Antiguo Testamento, Elías. De Elías recibe ese espíritu de profecía, ese que lo ha acompañado, ¿no?, en gran parte de su camino. Y este Eliseo estaba pasando por ese lugar y una mujer, dice que además agrega la escritura, que era rica, lo invita a comer, pero no solo lo invita a comer, sino que como él solía ir por esos lugares y ella se da cuenta que es un hombre de Dios y que es un santo, decide con su marido prepararle una habitación, acogerlo. Por eso digo, la acogida es la clave de todo esto. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo le pregunta al criado, a su criado, ¿qué podríamos hacer por ella? Le responde, qué sé yo, no tiene hijos, su marido es viejo. Entonces la hace llamar y le dice, el año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo. Es decir, por supuesto se va a cumplir esa palabra. Esa mujer que ya aparentemente era estéril, no tenía hijos, que era imposible, su marido viejo, tantas veces lo vemos repetir, que Dios hace estos prodigios, lo vemos en la Sagrada Escritura. Entonces, esa acogida, ese haber bien dispuesto primero el corazón y después una habitación a este hombre de Dios, va a recibir una recompensa muy grande, mucho mayor, que es que esta mujer que no puede tener un hijo, tenga un hijo. En la lectura de San Pablo, de la carta a los Romanos, también está lo mismo implícito de otra forma, pero si lo queremos ver, lo encontramos. ¿Por qué? ¿De qué habla San Pablo en la perícopa, en este pasaje especial que está tomado en realidad del capítulo 6 y del capítulo 8? Lo han
compaginado, digamos. Bueno, lo que él está hablando es del bautismo. Y dice, lo que sabemos, que mediante el bautismo es que nos incorporamos a Cristo. Es decir, somos partes de ese cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Lo dirá en otra parte, no lo dice en este momento, pero que así nos incorporamos. Porque mediante el bautismo recibimos el espíritu de filiación, el espíritu de adopción por Cristo. Y dice, somos sepultados con él en la muerte, y así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a una vida nueva. Es decir, en el bautismo muere el hombre viejo y renace o nace un hombre nuevo, por obra del Espíritu Santo, pero es el mérito de Cristo, ¿no? Entonces, él exhorta, dice, por lo tanto, considerémonos que estamos muertos al pecado y que estamos vivos para Dios, pero en Cristo. Bueno, es decir, porque estamos incorporados a Cristo, que en el fondo estamos incorporados a la iglesia, ¿no? A través del bautismo. Entonces, ¿qué está significando esto? ¿Por qué lo digo? Porque si este pasaje lo pensáramos en términos de San Juan, San Juan, ¿qué dice en prólogo? Dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, y aquellos que lo acogieron, Dios les dio el poder de ser hijos de Dios. Es decir, el acoger a Cristo en forma concreta para el que está lejos, ¿qué significa? El paso de ser bautizado, de pertenecerle. Entonces, esa acogida de Cristo que se manifiesta en el bautismo hace que esa persona sea transformada por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, de nuevo, el don es infinitamente mayor de lo que se ha dado. La persona se ha abierto, ha dado y ha recibido. Y el Evangelio, por otra parte, tiene se lo puede dividir en dos mitades. Es San Mateo, es el capítulo 10, es una parte del capítulo 10. Y en la primera parte dice el Señor, o advierte qué significa el discipulado, qué significa la secuela de Cristo, qué significa seguirlo a Él. Y eso es muy exigente, porque Él es Dios. Y Dios no puede quedar en segundo lugar. Dios es celoso, es el celo de Dios. Dios está en el primer lugar y debe estar en el primer lugar del hombre. No es admisible que quede relegado. Ni siquiera relegado por los afectos más puros y más grandes que nos ha dado el mismo Dios, porque Él mismo nos manda honrar padre y madre, y aunque no diga quererlos, pero ahí está implícito. Entonces, el que quiere a su padre, a su madre, o a su hijo, o a su hija, más que a mí, no es digno de mí, está diciendo. Es decir, yo exijo, y Dios exige, estar en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento. Y luego también nos dice que esta secuela supone tomar la cruz y seguirlo. El cristiano verdadero tiene a Cristo en primer lugar y no escapa a la cruz, toma su cruz y lo sigue al Señor. Ahora, esta es la primera mitad, pero la segunda mitad, en esta uno dice, bueno, ¿dónde está la acogida? ¿Dónde está el recibirlo? Bueno, el recibirlo es previo porque ya supone un seguimiento. En cambio, aquí es donde dice en la segunda parte que el que os recibe a vosotros me recibe a mí y por consecuentemente me recibe a quien me ha enviado, que es al Padre. Ahora, dice, el que recibe un profeta, porque es profeta, va a recibir la recompensa del profeta. Lo mismo el que recibe un justo porque es justo. Pero aquí está lo otro, que dice, el que dé de lo mínimo, aunque sea beber un vaso de agua, a uno que es mi discípulo y que sea el menor de mis discípulos, ese no va a quedar sin recompensa. Y el Señor sabe recompensar. Entonces, nos llama a ser generosos, a ser abiertos a Dios, al amor, pero sobre todo a Dios que es amor, por supuesto, y que recibir a Dios es recibir también a sus representantes, aquellos que lo están representando, al profeta que habla en su nombre, al discípulo que
aquel que lo sigue, aquel que ha dejado todo, aquel que ha tomado su cruz para seguirlo, ese también tiene que ser acogido, recibido, y será quien lo haga recompensado y con creces, y con creces. Entonces, ¿cómo lo vemos en un plano, digamos, más concreto? Porque, bueno, uno dice acoger, sí, bueno, yo soy generoso, no lo sé. Pero vamos al plano más concreto, más inmediato. Pues ese es, por ejemplo, el de la adoración. ¿Por qué lo tomo? Porque yo estoy en eso, porque me gusta, claro que me gusta, lo amo, claro. Pero es que porque es fundamental para nuestra vida. Es saludable para nuestra vida espiritual. Y más que saludable, es necesario. Es totalmente necesario. Sobre todo, siempre lo ha sido, pero en los tiempos que corren. Porque acá es lo que define mi camino y mi propia salvación y la salvación de otros. Si mi acogida se manifiesta, entre otras cosas, en ir al Señor y en adorar al Señor y en estar con Él, es decir, le abro mi tiempo, le abro mi espacio, le abro mi corazón para estar con Él, eso tiene una recompensa inmediata, inmediata. ¿Por qué? Porque Señor, en ese acto mío de ir hacia Él, en realidad yo estoy yendo hacia Él porque el poder de atracción lo tiene Él y Él me está llamando. Y entonces voy y respondo a esa llamada suya. Y Él me llena de gracias, me va transformando. Esos son momentos poderosos de recompensa, de grandes gracias, de grandes gracias. Estaba viendo un video de una entrevista que le hacen a la madre de Carlo Acutis. Creo que muchos lo conocerán. Carlo Acutis es el jovencito que muere a los 15 años, apenas 15 años, y que ya demostraba tener dotes especiales. El Señor le había dado, ante todo, el don inmenso de la adoración y de comunicarse con Él. Era un chico, no se puede decir que era normal, era un chico, si se puede hablar así, más que normal. Un chico que tenía cosas que no eran, claro, eran solamente propias suyas y que lo distinguían de los demás. Porque, por ejemplo, ya siendo muy pequeño, creo 5 años o algo así, él toma la comunión a los 7 años porque consideran los sacerdotes que es maduro para tomar la comunión. Pero él arrastra a su familia, a su madre, a su padre, que no eran practicantes. La madre dice, yo había ido solo a 3 misas. Es decir, la primera comunión, no me acuerdo la confirmación, la vez que se casó y nada más. Es decir, y el chico de chiquito le hacía preguntas que ella la ponían incómoda porque no tenía respuesta, no sabía cómo responderle. Tanto que le hace estudiar teología a la madre al final. Porque era así, de profunda de ese pequeño, de ese niño. Y el padre era así, pero como tampoco practicaban nada, bueno. Así que esto era algo extraordinario, este chico ha sido llamado así. Y es famosa su frase que la Eucaristía es la autopista al cielo. Y de pequeño empezó a también, bueno, ante todo era brillante como, digamos, alumno, era excelente como compañero, muy generoso, muy generoso. Se ocupaba de la gente pobre. Después se enteraron cuando murió, al funeral fueron muchísimos. Tuvo una leucemia fulminante, pero parece que él lo sabía. Y él dijo, yo doy, decía la madre, ¿no? Los padres no entendían. Dice, yo voy a dar mi vida, decía, y inmediatamente cayó con esa leucemia fulminante. Y decía, por el Papa, por la Iglesia. Pues bien, este niño además era un genio en informática. Entonces empezó a buscar los milagros eucarísticos, tanto es así que después su viaje con los padres era a lugares donde había milagros eucarísticos, estuvo en España, en lugares además recónditos que nadie los conocía. Y hizo toda esta muestra que estuvo en España, en varios países.
muchísimo, creo que son como 50 los países o más, decía la madre, yo no recuerdo, donde Estado está muestras, son paneles con los milagros eucarísticos. Y son muchísimos, a veces algunos toman menos paneles, pero es muy interesante. Y está en vías de beatificación, es siervo de Dios ya. Así que es algo ejemplar. Y lo que a mí me llamó la atención es que también estaba un sacerdote, la madre hablaba también, pero el sacerdote, que contaba que este niño tenía creo que 5 años frente al Santísimo, no estaba expuesto, estaba frente al Sagrario y se pasó, todos los días iba. Además, él no se perdió, fue su primera comunión y todos los días comulgaba, todos los días iba a la misa, todos los días. Pero además un chico magnífico para el trato con los demás y con sus amigos y demás. Bueno, estaba ahí y entonces le pregunta al sacerdote, ¿qué haces aquí? Dice, ¿te gusta estar? Sí, dice, yo aquí aprendo. Ah, aprendes, sí, pero un chiquiniño, ¿eh? Dice, yo aprendo a amar a Dios y aprendo aquí a amar a los otros, ¿no? Aquí es donde aprendo a amar a los otros. Y por eso digo que era una generosidad tremenda, daba de comer a la gente que no tenía de comer, en fin, hacía cosas maravillosas que uno puede empezar a decir que son virtudes heroicas, ¿no? Es decir, que realmente va a llegar a los altares, ya por lo menos es siervo de Dios. Después era el paso venerable, en fin, estaba en vía de beatificación. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque esa acogida que Él le da al Señor, ese espacio en la adoración, lo lleva al otro. No para en uno. Es decir, si realmente acoges al Señor, lo recibes en tu corazón, en la comunión, lo recibes en adoración, y después vas a buscarlo, encontrarte con Él te va a ir transformando. Esa es la gran recompensa que te va a dar. Va a ser otro de ti. Y vas a poder ir al otro también. Vas a tener otra mirada. Vas a empezar a ver al que más lo necesita y que pasa para el mundo desapercibido. Pues alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.